para trabajar en nuestra vida, trabajar en este fugitivo que es el ser humano. Y ahí la táctica de Dios es su incansable deseo de buscar al hombre para tener comunión con él. Isaías capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Isaías no dice estas palabras como reacción ante una negativa del pueblo de Dios a tener comunión con el Señor. Isaías vivió en un periodo de tiempo que abarca varios reyes de Israel, no uno sino varios, y la constante negativa de este pueblo a encontrarse con el Señor. Él describe aquí, con cierta ironía, cuál era la actitud del pueblo de Dios frente a la manifestación del amor de Dios sobre las vidas de ellos. Un pueblo rebelde y obstinado, un pueblo fugitivo de Dios, un pueblo que había optado por volver la espalda a Dios. Y Isaías le recuerda de forma sencilla que esa actitud frente a la gracia de Dios no iba a hacer ceder a Dios de su amor por Israel. Hay un Dios incansable. Yo quiero hablarte de un Dios que no se cansa de buscar para redimir a su pueblo, que no se cansa, que no se fatiga. Él no tiene sueño, Él no vive en las preocupaciones que la ansiedad de los seres humanos tenemos en nuestra vida. Él es un Dios incansable en redimir, en buscar al perdido, en buscar a este fugitivo que no hace más que dar la espalda a Dios. Este Dios incansable es el que se revela a nuestra vida para mostrarnos que no hay manera posible, cuando Él tiene puestos sus ojos en la vida de una persona, que Él ceje de hacer su obra en la vida de aquel al que busca. Cuanto más es nuestra negativa, más Dios pondrá los ojos en ti. Si Dios ha puesto los ojos en tu vida, Él no va a cejar hasta que tú seas vencido por el amor de Dios en tu vida. Dios no vence a las personas para obligarlas. El propósito de Dios no es obligarte a que le ames. El propósito de Dios es conquistarte con su amor, para que toda obligación de nuestra vida se torne en una obligación graciosa de amor en nuestros corazones. Dios no quiere que tú le sirvas por deber o por algún interés en tu vida o por miedo a perder o a ganar algo. Muchas personas tienen el cielo y el infierno como referencia en sus vidas de aquello que pueden perder o pueden ganar. Yo digo, Señor, yo no me quiero ir ni al infierno ni al cielo. Yo me quiero ir contigo.
El interés de mi vida no está puesto en lo que puedo ganar o perder. Mi interés está puesto en ti, Jesús. Tú eres el que puedes hacer diferente las cosas. Si tú fueses al infierno, yo me voy contigo al infierno. Porque tú vas a hacer de ese lugar un lugar de reposo para mi vida. Tú vas a transformar cualquier cosa de cualquier naturaleza. Porque estando tú allí, las cosas van a ser diferentes. Muchas personas siguen a Jesús por temor a perder algo y otras por dejar de ganar algo. No sigas a Jesús por eso. Síguele a Jesús por lo que es Él. Él es amor. Amén, hermanos. Él se revela a nuestra vida con su amor para conquistar nuestros corazones. Pero Israel, como nosotros, somos un pueblo duro y obstinado, rebelde como ninguno, fugitivo del amor de Dios, que queremos huir de la presencia de Dios, que encontramos la forma de menospreciar la gracia de Dios, la misericordia de Dios con nosotros, que no somos amantes de Él, somos amantes de nosotros. Somos amantes de nuestra propia vida, de nuestra propia libertad, de nuestra propia autosuficiencia. Y Dios tiene que quebrar eso, romper ese poder que alimenta nuestra vida, que ese poder es de la dependencia de nosotros, de la autosuficiencia de nuestra vida. Para romper eso solamente hay una táctica que Dios usa, que es quebrantar. El buey, dice aquí la palabra de Dios, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, mi pueblo, no entiende, no me conoce. Hay una constante en nuestra vida que es la de huir de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, nuestros padres, ellos trataron de ocultarse. Primero entre los árboles del huerto. Después se cubrieron con hojas de higuera sus partes que para ellos eran más vergonzosas, las cuales antes no tenían ninguna, no producían ninguna vergüenza en su vida, pero el pecado logró eso. Ser humano es un fugitivo de Dios. Y ese fugitivo es al que Dios busca. Y no lo busca para dominarlo, para subyugarlo a un yugo, sino para conquistarlo por su amor. No hay manera de doblegar la rebeldía humana más que con la táctica del amor de Dios. Por eso es un Dios incansable que busca al fugitivo, a ese que está perdido, a ese que se esconde detrás del huerto, de los árboles del huerto, que se esconde detrás de la religión o que se esconde de cualquier excusa o justificación en su vida. Dios va a quebrar eso. Cuanto más somos conscientes de nuestra rebeldía, más Dios va a trabajar contigo para tratar de acercarse a ti y revelar su amor incondicional a tu vida. ¿Por qué esta táctica? Porque es la única táctica que Dios tiene resultados con nosotros. No es la táctica de ponernos un yugo sobre nuestra vida. La táctica no es una persecución. La táctica de Dios es revelarse a nosotros, no para que lo elijamos a Él como la única salida en nuestra vida, sino porque sin ser la única salida en nuestra vida lo elegimos a Él por amor. Yo no elijo a Dios porque no tengo otra opción. Es que Dios me ha mostrado que con su amor en mi vida es la única opción razonable en mi vida para vivir.
Después de que conoces al Señor, tu vida no tiene el aprecio que le dábamos antes. ¿Por qué desperdiciar nuestra vida viviendo una vida para nosotros cuando Dios muestra su amor para con nuestras vidas, para que Él, revelándose en nosotros, podamos hacer de la vida que Él nos da una vida que merezca la pena vivirla? Yo no quiero desperdiciar mi vida viviendo para mí, porque eso es una vida vana. Después de conocer el amor de Dios, amigo, no hay otra cosa. No hay otra opción en nuestra vida. No hay otro camino en el que puedas elegir y encontrar el gozo y la verdadera alegría en nuestra vida personal. Solo esa está en aquel que nos ama. Amén, hermanos. Vencerte a ti. Llevarte a ti y a mí. A que tengas la conciencia de que hay un Dios incansable, que no se cansa, que no se fatiga, que no tiene eso como excusa para desistir de nosotros, perseguirte a ti y a mí. ¿Pero por qué? Porque esa es la esencia del amor de Dios. Buscarnos a ti y a mí para redimirnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Algunos Dios tiene que salvarlos de su pecado, a otros de sí mismos, porque uno y otro es lo mismo. Y Dios tiene que hacer su obra en nuestra vida en esas dos direcciones. A muchos salvarles de sus pecados, que es lo que les avergüenza y les condena, y a otros salvarles de sí mismos, porque ese es su mayor conflicto, su propia existencia, que los lleva a la autodestrucción y al peligro de perder su alma. Isaías capítulo 40, versículos 28 en adelante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué linda palabra es esta. Isaías, el libro de Isaías es un libro muy parecido a la Biblia. La Biblia tiene 66 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 37. Y el Nuevo Testamento 26. El libro de Isaías tiene también 66 capítulos. Los primeros 40 capítulos de Isaías describe la actitud de este pueblo rebelde de Israel. El Israel histórico. Su peregrinaje desde la salida de Egipto hasta la aparición del Mesías. La aparición del Mesías en Isaías es a partir del capítulo 40 también. Ahí comienza Isaías a hablar del Mesías, del el siervo que sufre, aquel que tiene que ir a la cruz para redimir a su pueblo, aquel que deja su eterno lugar de gloria para hacerse hombre como nosotros y para venir a vivir en medio de nuestras vidas, para salvarnos de nuestros pecados y de nosotros mismos. Es a partir del capítulo 40 de Isaías que empieza a revelar a Cristo. Aquí está hablando Isaías de un Dios que no se cansa, un Dios incansable, que no se fatiga, que no se cansa, que su propósito de redimir a su pueblo es un propósito que no lo hace cejar en su actitud de gracia y bendición para nuestra vida. Pero del otro lado se encuentra un pueblo rebelde, obstinado,
independiente, autónomo, que busca satisfacer desde su propia vida sin contar con la gracia de Dios. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida personal, cuando nosotros queremos vivir independientemente de la gracia de Dios. Muchas veces vemos que Dios llama a las personas. El llamado de Dios en nuestra vida solo es una excusa que tiene Dios para tener comunión con nosotros. No, el llamado en sí mismo no trae como consecuencia que tenemos que hacer algo. Dios no nos llama para que hagamos algo. Dios no nos llama para que tengamos comunión con Él. Cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y dónde voy, Señor? No le dio un GPS, no le dio un mapa. ¿Cómo iba a llegar allí? La única manera de llegar allí era en base a ese relacionamiento que Dios quiere con nuestra vida. Nosotros podemos oír hablar de la tierra prometida, de en la Nueva Jerusalén, pero nosotros no podemos llegar allí porque no tenemos ningún GPS que nos lleve a ese lugar. Tenemos que confiar en la palabra de Dios y tenemos que vivir en nuestra vida dependiendo de la dirección de Dios en nuestra vida. El cielo y el infierno solo son figuras reales, pero figuras que son inalcanzables desde nuestra incredulidad. Dios se revela a nuestra vida para mostrarnos que muy a pesar de lo que tú y yo somos y de lo que tú y yo hacemos, Dios no va a dejar de buscarte. Y te va a buscar de la manera que Él crea conveniente. Una de las maneras, de las tácticas que Dios tiene de quebrar nuestra autonomía, de quebrar nuestra independencia de Él, es financiar nuestro propio fracaso. ¿Y cómo es eso? Eso lo hace Dios todos los días. Muchos de nosotros, la única manera que Dios tiene de quebrar nuestras fuerzas es financiar nuestra propia autodestrucción. Para Él revelarse en nuestra vida y mostrarnos que la salvación de nuestra vida está en Él. Eso fue lo que hizo con el hijo pródigo. ¿Recuerdas? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ni discutió con él. Toma. Allí le dio los bienes. Bienes que fueron la base del quebrantamiento en su vida. Que fueron esos bienes que una vez consumidos los llevaron a este hombre, ¿a qué? A pasar hambre, a pasar necesidad en su vida personal, al ver la angustia de su existencia. No solamente la Biblia nos muestra las angustias de las necesidades físicas de nuestra vida, sino de las angustias existenciales del corazón de este hombre. Más que Dios quiere que pasemos hambre, Dios quiere que despertemos el hambre de nuestra vida por Él. ¿Qué hizo este hijo? Recordó que tenía un padre, que en la casa de su padre hasta los empleados comían comida caliente. Y él estaba allí tratando de ver cómo le quitaba el alimento a aquellos chanchos. A veces Dios tiene que quebrar nuestra vida, financiar tu propio fracaso. Que tú y yo nos demos una y otra vez coces contra el mismo aguijón. ¿Para qué? Para despertar una conciencia de ese Dios que nos ama, de ese Dios gracioso que se ha revelado a nuestra vida y que no nos impone reglas y condiciones, sino que nos ama y que está esperando que nosotros volvamos nuestro corazón a Él para amarle por lo que Él es, no por lo que Él hace por nuestras vidas. La mayor conciencia que tenemos de cuánto Dios nos ama no es por lo que Él ha hecho por nosotros,
Muchas veces aun eso no es suficiente para rendir nuestro corazón a Él. ¿A cuántos he escuchado yo testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Y aun en esa gloriosa gracia recibida en su vida, terminan por darle la espalda a Dios. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Pero mis hijos no me conocen a mí. Se rebelaron contra mí, dice Isaías. Hay un Dios que no se cansa y te buscará para caer en su trampa de amor. Algo que no puedes vencer, algo que no puedes desistir, hacerte desistir. El hombre es, por naturaleza, incrédulo. Nadie nace creyendo. Nadie tiene fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego, cualquiera de mis nietos, que el más pequeño de ellos, no tiene fe ninguna. Pueden tener fe sus padres, pero ellos no tienen fe. Ellos tienen que oír el Evangelio, tienen que oír la palabra de Dios para poder recibir por la palabra la fe que no tienen en sus vidas. Nosotros somos expertos en huir de la presencia de Dios. Nos cautiva la fantasía de la independencia, de la autonomía. Queremos ser independientes porque esa raíz del pecado está en todos nosotros. Dios, no. Un hombre muy rico, su hija se había quedado embarazada. Y esta historia es de hace unos años atrás, no es de ahora. Hoy ya te quedas embarazada y no genera ningún tipo de conflicto social. Pero hace 40 años atrás, quedarte embarazada era un problema. Y este hombre fue un pastor que habitualmente él casaba a todo el mundo. No casaba por el deseo de ganar dinero, sino por la oportunidad de predicar el Evangelio muchas veces a personas que no eran de la fe, que no eran convertidas. Y después de haber tocado muchas puertas este hombre y todos negarse a casar a su hija, vino a ver a este pastor, Iglesia Bautista de la ciudad. Y le dijo, mira, mi hija se ha comido el poste antes del primer plato. Y yo tengo que dar satisfacción a la sociedad en la que vivo. Vení aquí a pedirte por favor a ver si puedes casar a mi hija. Y el pastor que lo mira así le dice, mira, yo no caso a nadie. ¿Pero cómo? Si ahí me han dicho que tú habitualmente haces ceremonias para parejas y las casas. No, el único que casa es Jesucristo. Entonces ahí parece que despertó en este hombre esa reacción que hay en muchos de nosotros. ¿Me vienes a hablar de Dios, de Jesús? No, yo no vengo aquí a buscar que tú me prediques el Evangelio. Yo lo que yo quiero es que tú cases a mi hija. Y vengo aquí esta mañana para, por favor, pedirte que hagas la ceremonia porque tengo que dar satisfacción a las personas y tengo que cumplir con el protocolo social. ¿Cuánto me va a costar? No, tú no puedes pagarme lo que cuesta eso. ¿Cómo? Yo soy un hombre rico, tengo suficiente dinero para complacerte. De nuevo el pastor intentó hablarle del Evangelio y cuanto más le hablaba del Evangelio, más reaccionaba de forma ya un poco irritante este hombre. Entonces, bueno, el pastor decidió acudir a la cita de la boda. Llegó el día, estaba todo preparado en el lugar, se realizó la ceremonia y después de que se terminó la ceremonia y estaban sentados con el convite, vino este hombre
a hablar con el pastor. Mira, le dice, el pueblo, la gente quedó muy contenta con lo que has dicho. Pero a mí no me hables del Evangelio. Yo no quiero saber nada de ese Jesús. Era la segunda vez que este rebelde fugitivo reaccionaba de esta manera. Terminó la boda, pastor volvió a su casa y el hombre, con su incredulidad, a su vida vacía y sin sentido. Unos años después, la esposa de este hombre llamó al pastor. Le dijo, mira, mi marido está en el hospital. Médicos dicen que es una enfermedad terminal. No hay solución para él. Ha pedido que tú vayas allí a estar con él. Allí fue el pastor, 3:30 de la mañana, a buscar a este fugitivo. Llegó allí, se sentó sobre la silla al lado de la cama. Ya el hombre estaba entubado con 1001 aparatos que controlaban sus latidos, la vida, poca vida que le quedaba. Y allí viene el pastor y dice, por fin vengo aquí. Y ahora sí, que nadie te va a librar. Porque Dios te ha tenido que llevar a este punto en tu vida para poder salvarte. Caían las lágrimas por los ojos de este hombre, que ya en el momento final de su vida recibió el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces Dios tiene que llegar a puntos así con nuestra vida. Yo he visto personas así. En el punto más difícil de sus vidas y en el cual habían rechazado la gracia de Dios, Dios llevarles a este punto. Porque Dios es un Dios incansable que busca a este fugitivo y te va a buscar a ti y a mí hasta que tú y yo rindamos nuestro corazón a Él. Solo le caían las lágrimas por su cara. Y cuando el pastor terminó de orar por él y terminó de recibir a Cristo en su vida, este hombre llamó a la mujer por teléfono y le dijo, Fernanda, se llamaba la mujer, por favor léeme el Salmo 23, el Salmo del pastor. Porque dentro de poco estaré ya allí en su presencia y allí te espero para cuando tú vengas. Uno dirían que cruel es Dios. Otros dirían qué gracia tiene Dios que busca al fugitivo, furioso, que escapa de Dios, que no busca a Dios. Pero que cuando Dios pone sus ojos en él, Él va a hacer su obra en la vida de esa persona. Este Dios incansable que no se cansa, que no se fatiga, que no desiste ante la actitud furiosa de escapar de Él. Él no reacciona de la manera en que lo hacemos nosotros. Él espera, Él es paciente. Pablo decía, Filipenses capítulo 1, vamos a leerlo, versículo 6. Persuadido estoy de estos, de que aquel que comenzó la buena obra en vuestra vida, la terminará. Estoy persuadido de esto, dice Pablo. Pablo no era un ángel que se rindió a los pies del maestro. Era un fugitivo, enemigo de Dios. Más enemigo que ninguno. Con más vehemencia, él era enemigo de Jesús. Pero la perseverancia de Dios con su vida le llevó a escribir este texto tan precioso de Filipenses. Persuadido estoy de esto, convencido estoy de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en vuestra vida la terminará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no podemos decidir ni cuándo ni cómo. Lo que sí tú ten seguridad en tu vida
es de que cuando Dios pone sus ojos en ti y comienza su obra en tu vida, aunque sea el comienzo de una obra incipiente y pequeña en tu vida personal, Él la va a terminar. No te quepa la menor duda. Y utilizará todos los instrumentos a su mano para tratar de convertirte a Él. No para que tú te conviertas a Él, sino para que el Dios te convierta a lo que Él es, porque Él es amor. Y Él no cejará en su esfuerzo y en su gracia en nuestra vida para mostrarnos que en Él está el camino de la salvación en nuestra vida y en la confianza en nosotros el camino de la autodestrucción de nuestra vida. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué beneficio tendrás en tu vida haber rechazado una y otra vez la gracia que Dios te ha dado, que Dios ha mostrado para ti, si al final Dios te llevará a ese punto en tu vida en que tú le recibas a Él? No por obligación, no por deber, no por una imposición religiosa en tu vida, sino porque Él conquista con sus palabras tu voluntad y tu corazón. Dios persevera hasta salvar. Dios no está para perder, Dios está para salvar. Y del otro lado tienes a un Dios incansable. Tú y yo que nos cansamos con gran facilidad, ¿verdad? Desistimos de Dios, desistimos del plan de Dios en nuestra vida. Somos vencidos por esta naturaleza carnal y egoísta que hay en nosotros. No encontramos la verdadera libertad en nuestra vida. La libertad está detrás de la cruz del Calvario en nuestra vida. No de tus, éxitos en tu vida. Está detrás de esa gracia que Dios nos da. Y aquí Pablo, enemigo público número 1, alguien al que yo no buscaría para que fuese mi amigo, es el que Dios buscó para salvar su vida de sí mismo, de su fanatismo, de su ideología, de su religiosidad, de su independencia. Abrimos la Biblia en Génesis en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Aquí vemos al Señor después de que ha creado los cielos y la tierra. Todo lo que tú ves con tus ojos hoy no es como consecuencia de algo que ocurrió por sí mismo, sino que tiene constancia de que proviene hecho por las manos de Dios. Génesis 2, versículos del 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. Si Dios no se cansa y no se fatiga, ¿cómo es que Él deja de hacer? Dios no dejó de hacer porque Él se cansó. Dios dejó de hacer porque Él había terminado su obra. Y Él terminó su obra en esa cruz. Esa obra de redención para nuestra vida. Cuando Dios dice aquí que Él reposa, no reposa porque está cansado, sino porque Él terminó de hacer aquello que venía a hacer. Y Él terminó su obra en esa cruz por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Esa obra en esa cruz en la cual tú y yo podemos encontrar el reposo de nuestra vida. Él reposó de hacer porque terminó su obra.
Él nos llama a su reposo en nuestra vida, porque la obra ha sido terminada también. Ha sido terminada en la redención de su Hijo en esa cruz. Cuando dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, eso es así hasta la cruz. Después de la cruz, que hemos encontrado ese reposo en nuestra vida, ya vivimos en el reposo de Dios. Esa invitación que Dios nos hace a ti y a mí, la hace para aquellos que están trabajados y cargados. Solo la cruz cambia la situación de nuestra vida. Los seres humanos estamos llenos de ansiedades y de estrés en nuestra vida. Hay la preocupación por no fracasar, o la preocupación por alcanzar los éxitos, los logros, las metas que tenemos en nuestra vida. Cuánta angustia y desasosiego trae a nuestra vida personal. La invitación de Jesús en Mateo 28 es para todos aquellos que no han encontrado la cruz, no han encontrado el reposo de Dios en sus vidas. Y Jesús les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Jesús el que trae el reposo a nuestra vida. Él no reposa porque está cansado, no, Él reposa porque terminó de hacer aquello que tendría que hacer. Y Jesús terminó su obra en esa cruz. Jesús estaba en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Él tenía que ir a Samaria para encontrarse allí con la mujer samaritana. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pero ¿cómo, Juancho, no dices tú que Jesús no se cansa? Y aquí Jesús estaba cansado del camino. Aquí vemos una de las experiencias que el Evangelio trae en nuestra vida. Aquí vemos a Jesús. Tú, cuando leas la Biblia, tienes que poner mucha atención cuando la Biblia habla de Jesús o habla de Cristo. Algunas veces habla de la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús era una persona como tú y como yo, pero una persona en la cual la naturaleza divina estaba en él. Jesús es Dios encarnado. Y él llegó al pozo de Jacob, donde había una mujer que estaba llena de angustias y de conflictos en su vida. ¿Y cómo llegó Jesús? Llegó cansado del camino. Porque la naturaleza humana se cansa. Jesús, el Hijo de Dios, llegó al pozo de la mujer samaritana y estaba cansado. ¿Cuál era la naturaleza que se cansaba? Era la naturaleza humana. No era la naturaleza divina en él. La naturaleza divina en él es la misma naturaleza que vive en nosotros. En mí, en Juancho, cuando Cristo está en mí, la naturaleza divina está en mí también. ¿Qué es lo que se cansa en mi vida? Lo que se cansa en mi vida es la naturaleza de Juancho. Es este Juancho que se cansa pues, de trabajar, de hacer las cosas todos los días. Eso produce cierto cansancio en nuestra vida.
Pero la naturaleza divina en nosotros, esa no se cansa. No era la naturaleza divina de Jesús que estaba cansada en el pozo. No, la naturaleza divina de Jesús vino a aquel pozo ¿a qué? A traer descanso a la vida de la mujer samaritana. Jesús estaba en el pozo y quería beber, tenía sed. Él utilizó esa experiencia de la vida de Jesús para acercarse a la vida de esta mujer. Esta mujer que estaba cansada de su propia vida. Estaba agotada de 5 maridos que había tenido y ninguno de ellos era el suyo ahora. Estaba cansada de pasar de mano en mano de un hombre a otro. No había encontrado el verdadero reposo de Dios en su vida. Cuando el Señor habla en Isaías 40 de que los jóvenes se fatigan, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan Jehová, estos serán como las alas de las águilas, volarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque cuando la vida de Dios está en nosotros, no hay angustia, no hay conflicto, no hay cansancio que nos pueda vencer. Es Dios viviendo en nosotros, el que da el reposo a nuestra vida. ¿Qué se cansa? Se cansa la carcasa esta que tenemos. Y tenemos que volver a venir a los pies del Maestro para encontrar el reposo en nuestra vida, no de la vida que vive Dios en nosotros. No es que Cristo vive en ti y eso te produce angustia y conflicto, no. La vida de Dios en nosotros trae ese reposo a nuestra vida. Pero para eso tenemos que pasar por la cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es hasta la cruz. Después de la cruz, somos como aquellos que tienen alas como las águilas, que hemos dejado atrás en esa cruz este hombre lleno de contradicciones, de ambiciones, llenos de inadecuaciones en nuestra vida. Lo que más agota nuestra vida es la existencia de este ser infructuoso y carnal que hay en nosotros. Muchas veces estamos llenos de ambiciones en nuestra vida. No estamos conformes con lo que somos. Queremos ser otra cosa y dejar de ser lo que somos. Esto genera mucha angustia en las vidas de las personas. Hoy la mayoría de los jóvenes se exponen en las redes sociales para tratar de hacerse ver delante de los demás que son diferentes. Y exponen ahí sus imágenes, su vida, buscando así la aceptación de los demás. Cuando la aceptación de nuestra vida no la tenemos que buscar en los otros. Es Dios el que nos acepta y el que nos ama. Y Él nos ama tal y como somos. Y va a trabajar en nuestra vida para que esas angustias que hay en nuestra vida podamos encontrar el reposo en el Señor de nuestros corazones. Jesús se cansó, como yo y tú nos cansamos. Pero es ese hombre exterior el que se va desgastando día a día. Pero el hombre interior, aquel en el que la presencia de Dios está en nuestra vida, ese se renueva de día en día. Ese no se cansa, no se agota. Es como la zarza que arde en el desierto. Cuando Moisés la vio resplandeciente en el desierto y que no se consumía, fue a mirar aquella visión. Yo digo, Señor, ¿por qué no se extingue la vida de Dios en aquellos que te aman? ¿Por qué? Porque Dios está renovando una y otra vez con su presencia y su gracia nuestro interior, nuestra vida personal. ¿Por qué no nos cansamos y nos agotamos de servir al Señor? El cuerpo se cansa, sí se cansa. Pero el fuego de la vida de Dios en nosotros, amigo, ese prevalece. Un Dios que no se cansa, un Dios incansable, que está buscando que tú y yo encontremos ese reposo en nuestra vida.
No para que andemos con ese lastre existencial que a veces hay en todos nosotros. No sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. Ni encontramos el verdadero reposo en nuestra vida. El verdadero reposo en tu vida y en la mía está en esa cruz. Ahí en esa cruz Dios hace su obra completa. Decía Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de Jesús que Él completó en esa cruz solo está completo en verdad, no solamente cuando Él nos redime de nuestros pecados. Redimirte a ti de tus pecados le llevó a Él a morir en esa cruz. Pero su obra está completa y Él trabaja en nosotros para llevarnos a morir con Él en esa cruz. Yo vengo diciendo ya hace algún tiempo que no hay posibilidad ninguna de vivir el Evangelio sin esa cruz. Nuestra vida es antes y después de esa cruz. Antes es ese hombre que tiene a Cristo en su vida, pero que arrastra ese Adán carnal allí donde va. Antes de la cruz es ese hombre que vive siempre dándose golpes de pecho porque no termina de vencer el pecado en su vida. No porque yo predique santificación absoluta, ni impecabilidad en las vidas de las personas, no. Pero sí, en esa cruz hace ese trabajo Jesús de llevarnos a morir con Él en esa cruz. ¿A morir por qué? Porque tu peor enemigo está ahí. Solo su obra es completa, no solo cuando te redime de tus pecados, sino cuando te lleva a morir con Él en esa cruz. ¿Morir por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que llevar a este fugitivo, a este rebelde furioso que vive en nosotros, a morir en esa cruz con Jesús. ¿Para qué? Para que muerto el pecado, muerto el hombre de pecado, la vida de Dios se manifieste en nosotros, allí donde tú y yo vamos. Dice Pablo que tenemos que llevar allí donde vamos la vida de Dios en nosotros. Y para muchos de nosotros, la vida de Dios en nosotros solamente es un discurso. No es una realidad en nuestra vida. No es algo que Él vence en nosotros y nos lleva a vivir de esa manera en nuestra vida, sino que es un conflicto del que no podemos escapar. Un Dios que nunca se cansa de buscar a este fugitivo perdido, incansable, que va a buscar como aquel que pierde una oveja y deja las 99 en el redil y va a buscarla y no vuelve hasta que la haya. Dios no te da por perdido por mucho trabajo que le des en tu vida. ¿Tú crees que Dios vas a agotar su paciencia por muchos conflictos que tengamos en nuestra vida? Es más, la mayoría de los conflictos que tenemos en nuestra vida es para revelarnos lo incapaces que somos nosotros mismos de llevar nuestras vidas adelante. Y Dios manifiesta su gracia así con nosotros, haciéndote ver lo incapaz que eres. Porque solamente cuando Dios nos lleva al fin de nosotros mismos, es cuando ahí Dios puede empezar a operar en nuestra vida. El fin de tu propia vida comienza la expresión de la vida de Dios en nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Cómo Él persevera día a día. Te va a ser muy difícil hacer desistir a Dios de ti. Yo te digo, es imposible. Si Dios ha puesto sus ojos en ti, caerás en los brazos de aquel que te ama. No en la trampa de Satanás, sino en los brazos de aquel que te va a llevar y va a llevar tu vida en su amor
a Él. Yo digo, Señor, pero si yo soy errático, repetitivo en mis errores todos los días, hago las mismas cosas, meto la pata en el mismo lugar, aún así, Dios no ve, no apunta en un cuaderno cuántos errores cometes todos los días. A veces somos poco perseverantes y no tenemos conciencia de cuánto Dios persevera en nosotros. Decimos, Señor, no sirvo, esto no es para mí, te equivocaste conmigo, no hago más que avergonzarte. Dios trabaja de una manera graciosa en nuestra vida. Como Él hace, tú eres el que sabes en tu vida cómo Dios hace. Hasta dónde Dios va quebrando y quebrando nuestra resistencia a Él. Para que tú y yo podamos rendirnos a un Dios que no se cansa, que no se fatiga en redimir a aquellos que Él quiere revelarse en sus corazones. Oseas capítulo 11. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Te suena familiar eso? Cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo te voy a dar una versión más actualizada de este texto. Vamos a ver. Cuanto yo más los llamaba, más eran adictos a Internet. Es una versión un poco más actual. Cuanto más yo los llamaba, más eran adictos a sí mismos, amantes de sí, de sus cosas. Cuanto más yo los llamaba, más eran esclavos de la televisión o de cualquier otra cosa parecida. ¿Te suena? Esta es una versión un poco más actual. Claro, sahumerio, eso no vamos a hacer ya, pero la idolatría tiene formas contemporáneas para nuestra vida que el único propósito que tienen es de robarte tu tiempo para aquel que da su tiempo por amor a ti. Cuanto más yo te amaba, más se alejaban de mí. ¿A qué? A ofrecer sacrificios a sus Baales con sahumerio. ¿Cuánta excelencia hay en nuestra vida en buscar lo nuestro? ¿Cuánta, verdad, esfuerzo ponemos en nuestra vida para hacer aquellas cosas de las cuales Dios nos se agrada y en las cuales agotamos el tiempo de nuestra existencia? Hay una cosa que Dios quiere que redimamos, que es el tiempo. Tiempo que perdimos está perdido. Ahora, tú puedes redimir el tiempo de tu vida hoy. ¿Cómo? Dándole tu tiempo al Señor. Tú tienes que dejar de vivir en el cronos de tu vida para vivir en el kairos de la vida de Dios. El reloj de Dios. El reloj que se mueve no como las agujas del reloj que vemos en nuestras oficinas o nuestras casas. Vemos cómo corre inexorablemente la hora, el día, las semanas, los meses. Hoy le decía a una de mis hijas, eres joven, tienes 20 años, pronto te vas a dar cuenta de que eso fue una ilusión. Ayer me acosté, tenía 24 años, hoy tengo 58 cuando me he levantado esta mañana. Como un suspiro se pasa la vida. Y una vida desperdiciada, pudiendo ser aprovechada por el amor de Cristo en tu vida, es una vida desperdiciada. Yo te decía antes, después de conocer el amor de Dios, yo ya no puedo vivir para mí mismo. Es inaceptable eso. Es pura rebeldía. El amor de Dios. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje,
con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas es como Dios nos atrae a ti y a mí. Esas cuerdas de amor son los brazos de Jesús en esa cruz, abiertos, para recibirte a ti, para acogerte a ti. Una de las maneras que tiene Dios más preciosas de mostrarnos su amor para con nuestras vidas es acogernos a Él. Él nos recibe. No hay cosa más sanadora para nuestra vida que un abrazo. Un abrazo impregnado del amor de Dios. Un abrazo que recibe al perdido, que recibe al caído. Ay, ese es un abrazo que restaura, que sana las vidas de las personas. El abrazo más precioso es el de Jesús en esa cruz. Allí está Él, brazos abiertos, para recibirnos a nosotros, para curar nuestras heridas, para sanar nuestras heridas, para romper todo yugo de esclavitud en nuestra vida. Cuando en Colosenses dice la palabra de Dios que Él nos redimió de nuestros pecados, la palabra redención, ahí en ese texto, esa palabra nos habla de pagar el rescate. Dios pagó un rescate para lograr tu libertad. El Evangelio no solamente es un evangelio de buenas nuevas para nuestras vidas, sino es poder de Dios para libertar nuestras vidas. Liberarte a ti, trasladarle a ti, como dice Pablo, de las tinieblas a su luz. Hay que quebrar ese poder en tu vida. Y en esa cruz Jesús quebró con su sangre, Él pagó con su sangre y te redimió de tus pecados. Esa redención es el pago de tu rescate. ¿Cuál ha sido el pago de tu rescate? Pues Jesús pagó con su sangre. En la antigua Roma, una de las cosas que hacían los romanos era comprar y vender esclavos. Las subastas de esclavos acudían muchos ricos e inmorales a comprar vidas humanas para que estuviesen a su servicio. Allí trajeron al esclavo Patricio, 17 años, un joven en toda la potencia de su pubertad. Muchas veces los esclavos que iban a buscar eran para hacerlos esclavos sexuales, no solamente para que le sirviesen y le lavasen los pies, sino para aprovecharse de ellos. Y este Patricio, 17 años, era un joven extraordinario, bello, atlético, elegante, ojos azules, pelo rubio, una figurita. Y allí había dos, no voy a decir lo que eran, pero había dos allí que lo miraron y, claro, quedaron prendados con Patricio. Y empezaron la subasta. Subasta que llevaron a límites insospechados. Uno al otro se provocaban para que la subasta fuese más alta. Y ya cuando llegó un límite a la subasta, que no se voy a decir un número, $50,000 por la vida de aquel joven, ya el juez estaba con el martillo en la mano y la clásica apelo que hacen. Dicen a la 1, a las 2, y entonces escuchó la voz al fondo de un hombre que dijo $100,000. Todo el mundo, claro, dijo, usted es un loco, ¿quién va a pagar $100,000 por una persona?
Estos dos personajes dijeron, es tirar el dinero. Con mucho menos dinero alcanzamos placer de la misma manera. Y aquel hombre era un cristiano. El escribano que toma atestado de lo que allí sucede, prepara un documento para poner en ese documento el nombre de quien esa persona va a pasar a ser propietaria. Entonces llamó al hombre que lo había comprado, el escribano, y le pregunta, ¿cuál es su nombre para ponerlo en el documento? Y le dice, no, pregúntele el nombre a él, porque quiero que ponga su nombre en ese documento. Y le dice, que si usted hace eso, va a ser libre. Sí, yo lo he comprado para que sea libre. Y a veces es ese acto de justicia que hay en todos nosotros. El propio Patricio estaba intentando convencer a este hombre de que si ponía su nombre en el documento, iba a ser libre. Y le dice, exactamente eso es lo que quiero hacer. Quiero que tú seas libre. No quiero que seas mi esclavo. Y claro, todo el mundo se quedó sorprendido cómo alguien podía hacer algo así. Y ya el hombre se marchaba para su casa después de haber dado libertad a este esclavo, cuando Patricio comenzó a perseguirlo y a decirle, te puedo seguir, puedo irme contigo, por amor. Dice, si es por amor, puedes venir y servirme. Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Él te compró con su sangre, no para hacerte esclavo de él, no para que tú le sigas por algún deber que él impone en tu vida, sino para que tú como Patricio sirvas a tu Señor por amor. Amén, hermanos. Para que tú entiendas y comprendas en tu vida que Dios compró tu libertad en esa cruz, no para que tú le sigas como yo paseo a mi perro por la calle con una correa porque no hay otra manera de sacarlo fuera de mi casa. No he logrado que por afecto y amor mi perro vaya conmigo sin correa. Tengo que llevarlo con una correa. ¿Por qué? Porque es un atolondrado el perro. Pero Dios no te quiere poner correa a ti. Mi vecino tiene un perrito, yo le veo que lo saca a las mañanas y va sin correa. Y digo, ¿y cómo el vecino hace eso y yo no puedo? Porque él ha logrado algo que yo no he podido. Que él se ha relacionado por afecto con ese animal. Entonces ese animal le sigue por amor, por afecto. Yo digo, qué buena enseñanza es esa. Si Dios lograse hacer eso conmigo, que yo no siguiese a Jesús por otra cosa más que por su amor perfecto en mi vida. Amén, hermanos. Solo hay una cosa de la que Dios se cansa. ¿Dios se cansa? Sí. Hay una cosa que a Dios le produce cansancio. Isaías capítulo 1, vamos a leerlo. Isaías nos da la llave para librarnos de nosotros y nos expresa con ironía a veces el hartazgo de Dios, no con nosotros, porque Dios no se cansa de ti. Dios se cansa a veces de las cosas que hacemos, esa vida repetitiva, esa vida religiosa. Isaías 1:10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? A veces nuestros sacrificios, de los cuales hacemos visibilidad delante de los demás, están cargados solamente de ese protagonismo en el cual queremos subirnos encima de ellos. ¿Cuántos he oído decir, no, Juancho, yo llevo ya tantos años aquí en la iglesia y en Remar? A veces lo decimos
como un caudal de benevolencias que Dios nos va a dar. No. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo encenderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ay, amigo, Dios, este Dios incansable, hay una cosa que le irrita y que le produce cierto cansancio, y es la vida religiosa. Es el vivir de apariencias. A veces estamos llenos de formalismos en nuestra vida. Damos más énfasis al formalismo con el que nos movemos que al fruto de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Que vengas aquí, que cantes unas alabanzas, como a veces hacemos, movidos por la rutina religiosa, no movidos por el comezón y el énfasis que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones de venir a alabar a un Dios que nos ama. Nosotros tenemos que dejar de hacer más las cosas por obligación en nuestra vida y hacerlas por placer. Placer de estar en la presencia de Dios, de estar en los brazos de nuestro amado, de venir a fructificar de nuestra vida una vida de adoración, no por formalismos, sino en esencia de lo que Dios hace en nosotros. Isaías le da el antídoto. Dice, dejar de hacer esas cosas. Son abominación a Dios. Dios se cansa de eso. Le aburren nuestras fiestas. No digo que eso sea lo que ocurre aquí, pero muchas veces nos dejamos contagiar de eso en nuestra vida. No vivimos en el énfasis de ese amor furioso que Dios tiene por nosotros. Si tú actuaras de la misma manera que Dios actúa contigo, si tú te movieras con el mismo amor que Dios se mueve para contigo, tú para con los demás, ay, cuánto sería diferente las cosas en nuestra vida. Pero vivimos sujetos al formalismo, a las formas. Muchas veces cuestionamos otros credos religiosos. Decimos, la Iglesia Católica, eso está lleno de idólatras, no sé qué, no sé cuánto. Y uno entra en la Iglesia Evangélica y hay más idólatras que la Iglesia Católica. No idolatran a imágenes, idolatran a Messi o idolatran a no sé qué cosas, a sí mismos, a sus hijos, a su mujer. Es la misma idolatría. Es una versión actualizada de la idolatría de nuestro corazón. La respuesta a ese Dios incansable
es la respuesta de una vida vencida por los formalismos y la religión en nuestra vida. Que no sea así contigo, querido hermano. Que ante las muestras de ese amor incansable de Dios en nuestra vida, la respuesta sea ese amor incondicional también de nuestra vida personal al Señor. Señor, tú me amas, yo te amo. Yo me maravillo de este Dios que dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo tú puedes decir esas cosas, Señor, de nosotros? ¿Cómo nos puedes amar así? Si yo de ninguna manera te amaba, de ninguna manera te quería. Ahora te quiero porque tú me quieres. Yo te amo porque tú me has mostrado tu amor para con mi vida. La única manera de vencer esa realidad existencial de nuestra vida es el amor de Dios. Amar a un fugitivo. La táctica divina. Y encima de amar a un fugitivo, amar a aquel que no se lo merece. Peor todavía. Y encima le premias, le das gracia, abundas en él, le muestras la salvación. Es cosa de más esto. Si no abres tu conciencia a este amor furioso, solo la furia de su amor puede vencer la furia de tu egoísmo, de tu autonomía, de tu independencia. Solo este amor furioso de este Dios que ama incondicionalmente. Decimos, no, ¿cómo Dios me puedes amar? Porque la esencia de Dios es amar y amar y amar. Un baño de amor es mejor que un baño en la ducha. Limpiarse de todo egoísmo en nuestra vida. Rendirle nuestra voluntad a aquel que muestra su voluntad, no como una imposición a nuestra vida. A veces hablamos de la voluntad de Dios y decimos, Dios quiere imponer sobre mí. No. Dios te dice, si no es mi voluntad, es la tuya. Y la tuya es autodestrucción. Es pérdida. Antes de la cruz, Él nos llama para que vengamos a su reposo. Después de la cruz, nosotros encontramos el reposo en Él. ¿Se cansa el cuerpo? Sin duda se cansa este cuerpo. Ahora, la vida de Dios en nosotros, esa no se fatiga ni se cansa. Esa vida es esa vida que levanta vuelo como las águilas. Esa vida de la cual habla Isaías, para aquellos que encuentran en el Señor las fuerzas de aquel Dios incansable que ahora vive en Él. Yo no soy incansable por mi físico. No es porque yo sea más atlético que tú, que puedo hacer más. No, es porque la gracia de Dios en nuestra vida, aquel que vive en nosotros, aquel que no se cansa, que no se fatiga, es el que pone ese amor de Dios en mí por ti. A veces decimos, Señor, ¿por qué tenemos tanta paciencia con los que están con nosotros? A ese ya lo hubiéramos decapitado 5 veces. Porque el Dios que no se cansa es el que en mí y en ti da gracia, aquel que no se cansa de hacer lo malo. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si te cansas, descansa en aquel que su descanso trae nuevas fuerzas, dice el Señor. Señor, venimos a ti cargados y cansados. No es el Dios que vive en ti el que se cansa. Ese da nuevas fuerzas. Es las ambiciones de nuestra vida.
es el propósito que nos mueve. Son las preocupaciones diarias de nuestra vida las que más agotan la existencia de nuestro ser. ¿Por qué estás cansado? Porque las cosas no me van como quiero. Eso agota. Ahora, cuando tienes al Señor en tu vida, y aunque las cosas se convierten en dificultades extremas en el alrededor de nuestra vida, nosotros encontramos las fuerzas en aquel que tiene fuerzas todos los días. ¿Por qué sigues adelante? Porque la gracia de Dios está en mí. Porque el poder del Evangelio está en mi vida. Porque aquel que vive en mí es poderoso y no se cansa, no se fatiga. ¿Por qué persevero cada día en hacer la voluntad de Dios? Porque aquel que me ha mostrado su amor para con mi vida, aquel que es incondicional en su manera de amar, no me deja ni me desampara, sino que está siempre ahí, dándome fuerzas al que no tiene ningunas. Amén, querido. Un Dios incansable que no se cansa de ti ni de mí, sino que renueva sus votos incondicionales de amor, aunque tú no le des muestras en tu vida. Señor, nosotros reconocemos que a veces nos abate el cansancio en nuestra vida, Señor. Y es porque no te miramos a ti, Jesús. No encontramos el reposo de nuestras vidas en esa cruz, Señor. Señor, haz tu obra en nosotros. Haz desde esta mañana en adelante tu obra preciosa en cada una de nuestras vidas, Señor. No es suficiente saber y tener conciencia de que tú nos amas, si no somos conscientes de que tú nos llevaste a morir contigo en esa cruz, Señor. Ahí quedan a los pies de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y tú renuevas con tu presencia y con tu palabra aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y nos das la gracia para ser instrumentos en las vidas de otros, Señor. Señor, derrama de tu presencia en nuestras vidas esta mañana. Nuestra energía viene de ti, Señor. Tú eres el que provees diariamente. Tú reabasteces con tu palabra y con tu presencia en nosotros aquello que tú quieres fructificar en nuestras vidas. Y hoy es el poder de tu Evangelio en nosotros para venir a ti en esta mañana, Señor, y decirte que nos rendimos a ti, Señor, porque tú eres el descanso para nuestra vida, Señor. Tú eres el refugio de cualquier frustración en la que vivan hoy nuestras vidas. Tú eres el que das promesas en tu palabra de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, como Pablo, estamos persuadidos, Señor, de que tú la vas a terminar en nuestras vidas, Señor. No depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hacemos, sino depende del incansable poder de tu amor en nuestra vida, del poder de este Evangelio que transforma y cambia los corazones y da poder a cada una de nuestras vidas, Padre. Tú nos compraste con tu sangre, tú nos redimiste de nuestros pecados para hacernos libres aún de todas esas cosas y para que podamos servirte a ti y hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiebra las cadenas en nuestras vidas esta mañana y muéstranos cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor Jesús. No solamente desde esa cruz donde tú lo manifiestas, sino en cada una de nuestras vidas personalmente. Conquístanos tú, Señor. Llévanos a tus pies en esta mañana. Quiebra, Dios mío, la autosuficiencia de nuestra vida, esa dependencia de nosotros, esa dependencia de esa autonomía en la que queremos vivir. Y haznos dependientes de ti. Haznos sumamente sumisos a ti por tu palabra y por tu gracia esta mañana. Espíritu Santo, querido, renueva las fuerzas de los que estamos aquí en esta mañana, para que nosotros no seamos como los que
se cansan inútilmente en sus vidas, sino de aquellos que son renovados por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana. Tú das fuerzas a los jóvenes, tú levantas al caído, dice el Señor. Tú mueves sobre nuestras vidas el poder que hay en ti, de un Dios incansable que no se cansa, que no se fatiga, que tiene palabras de vida eterna, Señor. Derrama de tu presencia aquí, Señor. Haz tu obra preciosa en nosotros, que no haya en nosotros corazón, Dios mío, que tú puedas desechar, porque te desechamos a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo querido.